Licenciado, Dígame, tengo una pregunta dígame. antes de que inicie la A clase. ver, claro, adelante. En la guía hay un ejercicio en el que pide amplitud y le iba a hacer la pregunta porque cuando nosotros hicimos la relación de velocidad y aceleración en las ondas, se da esa relación con el movimiento armónico simple. Entonces, quería Sí, preguntarle si la expresión de amplitud que usábamos allá en masa resorte, que es de la posición al mm, cuadrado más la velocidad al cuadrado entre la velocidad angular al cuadrado, raíz cuadrada, es válida aquí, porque tienen las mismas expresiones de velocidad y aceleración. sí, eso implicaría, permítame. Ok, bueno, mire, realmente yo lo que le recomendaría es que intente deducir esa ecuación de la misma manera que dedujimos la ecuación en el movimiento armónico simple. No sé si se acuerda que agarramos las ecuaciones, las elevamos al cuadrado, luego buscamos aquella identidad de que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, yo le recomendaría para que se salga de la duda, que intente hacer la misma demostración y ver si llega a la misma ecuación. Llega a la misma ecuación. Ahora, eh, ya basado en la experiencia, ¿verdad? Ya basado en la experiencia, por lo menos yo no recuerdo muchos problemas donde se profundice tanto en el movimiento armónico simple de partículas. O sea, debería haber una forma más sencilla de llegar a la amplitud en ese problema seguramente y no profundizar tanto en el movimiento armónico. Porque lo complicado aquí es que usted no sabe qué es la expresión para omega, a menos que en un problema se lo den, pero no sabe cómo calcular omega para una partícula que está en una cuerda en movimiento armónico simple. O sea, tendríamos que hacer todo aquel proceso de hacer la ecuación diferencial, resolverla y tal vez ahí demostrar si efectivamente, obviamente que no va a tener la expresión raíz de K sobre M, porque aquí no hay una constante de resorte, ¿no? Entonces, pues tener cuidado con eso, ¿verdad? Tener cuidado. Como le digo, ya una recomendación de la experiencia es, normalmente los problemas de ondas no se llega tan profundo en el estudio del movimiento armónico simple, porque por lo menos para la masa, para la partícula en la cuerda, no es tan fácil hacer todas las demostraciones que vimos en el movimiento armónico simple. Es muy difícil, por ejemplo, encontrar una expresión para la energía, así tan sencilla como salió para el sistema masa-resorte. Entonces, no recuerdo qué problema, o no sé qué problema me está diciendo, pero lo más probable es que ese camino que usted está haciendo no sea, sino que sea uno más sencillo. Bueno, en el ejercicio me da periodo, o sea, me da la facilidad de calcular omega. Sí, pero no tiene, sí tiene información de las condiciones iniciales de la oscilación. Sí, sí, sí hay la posición inicial en Y, la velocidad inicial y Vea si también, se puede por ahí, ¿verdad? sí, voy a probar. Y en todo caso también, porque me Bueno, pide la fase, también sería casi la misma expresión que el tangente inverso. ok. Bueno, sí, van más o menos igual porque al final en la función trigonométrica, digamos que desaparece en esas dos demostraciones. En la de la amplitud desaparece porque aparece la identidad trigonométrica y en la otra desaparece porque, bueno, se evalúa en el tiempo t igual a 0, ¿verdad? El problema ahí es, en la de la constante de fase, es que la ecuación de onda tiene además un término kx. Entonces, ese sí término sí va a quedar adicional
en la ecuación de la constante de fase. Algo que no existe en el movimiento armónico simple puro. Entonces, como le digo, no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo. Y es muy probable que se esté complicando la vida y exista un camino más corto para resolverlo. Voy a intentar comprobarlo y si no puedo, pues voy a buscar otro fondo. Gracias. Ok, sí. Sería lo mejor, sería lo mejor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Bueno, la clase de hoy tiene por objetivo hacer una introducción al movimiento a las ondas estacionarias en una cuerda. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre la superposición de ondas y ya en el contexto de la superposición de ondas, pues vamos a hablar sobre cómo se forma una onda estacionaria, que es un patrón muy particular que se forma en una cuerda. Eh, ya hoy es jueves, seguramente muchos ya han tenido su práctica de laboratorio, entonces ya tendrán una noción de lo que son las ondas estacionarias, ya lo pudieron ver en el video de explicación de la práctica de laboratorio y por lo tanto entonces ya lo pueden como vincular un poco más, ¿verdad? Sí. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, lo primero que vamos a hacer es ver algunas simulaciones. Aquí. Entonces, nosotros podemos tener una cuerda, dos tipos de superposiciones o interferencias. La interferencia o la superposición puede ser de tipo constructivo o destructivo, ¿no? La interferencia significa el encuentro de dos ondas, el encuentro de dos ondas. Se ve bastante pausado esto, no se ve como muy fluida la circulación. Bueno, ahí va más o menos bien. Bueno, les decía que una superposición o una interferencia de ondas es cuando nosotros tenemos un encuentro entre dos ondas. Cada una pues tiene sus propias características, cada una tiene su propia frecuencia, su propia amplitud, su propia longitud de onda. Entonces, bajo ciertas condiciones, nosotros podemos tener dos tipos particulares de interferencias. La primera es la interferencia constructiva, eso es lo que ustedes están viendo actualmente con estas dos ondas. La onda de color rojo, pues es la onda que viaja hacia la derecha, y la onda de color azul es la que viaja hacia la izquierda. Y la tercera gráfica me muestra la suma de las ondas, o sea, cómo se ven en el momento del encuentro. Y si ustedes se fijan acá, las dos ondas se encuentran y forman una onda con el doble de la amplitud que las ondas originales. A eso se le conoce como una interferencia constructiva. Y en este caso, las ondas que se encuentran son ondas idénticas. También puedo generar una interferencia constructiva con pulsos diferentes, o sea, que tengan algunas características diferentes entre sí. En este caso, puedo notar que tienen la misma amplitud, pero tienen que tenerle un poco de paciencia para que tengan diferente longitud de onda, ¿verdad? Vean que uno es más, pues eso implica que tienen diferente longitud. Y cuando se encuentran, si se fijan, también forman, no sé si lo verán como yo, pero se ve muy pausado la simulación. Ya no se ve fluido. Ahí más o menos, ahí está mejor. Voy a ver aquí en el video. Es que se le está cortando un poco el audio también. Sí, es que el internet aquí es malísimo, malísimo.
Ahí va. Pero ahora me escuchan bien o me escuchan entrecortados. Se escucha medio cortado, pero mejor queda. Medio cortado. A ver si me cambio de red. Tal vez mejor. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor. Sí, Esperemos que esta funcione. Bueno, entonces les mencionaba que podemos tener los dos tipos. La interferencia constructiva, las ondas se suman para darme una onda de mayor amplitud. En el mejor de los casos, la onda será del doble de la amplitud que la onda original. Y también puedo tener interferencia destructiva. La interferencia destructiva es cuando los pulsos, como su nombre lo dice, se destruyen o generan una onda con una menor amplitud que la original. Entonces, en este caso, fíjense que hay una diferencia de fase entre las dos ondas y cuando se encuentran, pues hay en el punto de encuentro, se genera una onda de una menor amplitud. Entonces, en este caso, cuando son idénticas, la interferencia es completamente destructiva, o sea, la amplitud de la onda resultante es prácticamente cero, pero cuando son pulsos diferentes, ahí sí verán que la interferencia no es totalmente destructiva, se genera una onda con menor amplitud, ¿verdad? Pero bueno, entonces quería usar este simulador para explicar lo que se conoce como el principio de superposición. El principio de superposición es el principio que me permite a mí identificar cuál es la función de onda. Principio de superposición. Para identificar cuál es la función de onda que va a tener la onda resultante. Entonces, en este caso, si yo tengo dos ondas, la función de la onda resultante va a ser la suma algebraica de las funciones de onda de las ondas originales. Entonces, imagine que la de la izquierda es la que tiene una función de onda Y1 y la de la derecha Y2. Entonces, si quieres saber cuál va a ser la onda resultante, pues lo que hay que hacer es sumarlas, sus funciones de onda. Muy bien, entonces a nosotros nos interesa hablar sobre las ondas estacionarias en una cuerda. En este caso, vamos a tomar dos funciones de onda bien particulares, sea Y1 igual a menos A por el coseno de KX más omega t. A esta onda le vamos a llamar una onda incidente. Es decir, una onda que viene moviéndose. Bueno, luego voy a hacer la figura. Y a la Y2 le voy a llamar la onda reflejada. Esta va a ser A coseno de KX menos omega t. Y esta es una onda reflejada. Bueno, resulta que tenemos una cuerda fija en ambos extremos
y se va a lanzar un pulso. Se va a lanzar un pulso que es el pulso que tiene la función de onda Y2. Entonces, este pulso va a viajar alrededor de toda la longitud de la cuerda. Y este extremo que está aquí es un extremo fijo. Fijo, ¿no? Entonces, cuando esa onda llegue aquí, a ese extremo fijo, entonces lo que le va a pasar es que se va a invertir. Voy a poner en este color. Se va a invertir y va a venir ahora en esta dirección. Entonces, por eso es que la onda, la función de onda Y2 se llama la onda reflejada. La onda reflejada que viaja hacia, perdón, aquí los escribí mal, ¿verdad? Esta es Y. Vamos a ver. Y1 es la incidente que viaja hacia la izquierda, ¿no? Y Y2 es la reflejada que viaja hacia la derecha. No, estoy bien, está bien entonces. Entonces, eso sucede cuando nosotros tenemos un extremo fijo. Si tenemos un extremo fijo, entonces lo que va a pasar es algo similar a lo que ocurre con las ondas electromagnéticas como la luz. Cuando la luz incide en un medio que es transparente, entonces se refleja una imagen, ¿no? Y se refleja en la dirección opuesta a la que incidió, ¿no? A eso se le conoce en óptica como el principio o la ley de reflexión. La ley de reflexión. Bueno, entonces tengo esas dos ondas. Y después esas dos ondas se van a encontrar una con la otra. ¿Qué pasa cuando se encuentra una con la otra? Entonces, en ese momento, según el principio de superposición, yo lo que tengo que hacer es sumar esas dos ondas. Aquí voy a tener menos A por el coseno de kx más omega t, más la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Entonces voy a factorizar aquí la amplitud y con los cosenos voy a usar una identidad trigonométrica. Es una identidad trigonométrica que me dice que el coseno de la suma de dos ángulos yo lo puedo separar en estos productos. O sea, puedo poner el coseno de kx por el coseno del segundo ángulo, omega t, y aquí pongo el signo contrario, o sea, ya es más, aquí tiene que ser menos. Y luego va el seno de kx, seno de kx, por el seno de omega t, ¿no? Eso es para el primer coseno. Ahora hago lo mismo para el segundo coseno. Entonces me quedaría coseno de kx, coseno de omega t, y como allá es un más, ahora aquí va un menos. Por el seno de kx, por el seno de omega t. Ok, entonces aquí me doy cuenta que estos términos, los productos de los senos, a ver si estoy bien con los signos. Ah, no, ok, aquí tengo un error con los signos porque el primero es un coseno negativo. Entonces quiere decir que ya tenía un signo menos aquí y menos por menos me va a dar más en el segundo, ¿no? Ahora sí. Entonces los cosenos secan, aquí me quedaría dos veces la amplitud por el seno de kx
seno de omega t, ¿no? Entonces, esta función va a ser la función de la onda resultante. La función de la onda resultante. A esa se le conoce como una onda estacionaria en una cuerda. Entonces, esto se llama una onda estacionaria en una cuerda. Ambos extremos fijos. Ok. Entonces, aquí puedo yo hacer varias observaciones sobre lo que puedo ver en esta función. La primera observación que puedo hacer es que cada punto de la cuerda tiene una amplitud diferente. O sea que yo puedo decir que la amplitud como función de X está dada por toda la primera parte, que es 2 veces la amplitud. Esa A es la amplitud de las ondas originales, si ustedes se fijan, por el seno de KX. O sea que cada punto en la cuerda, ahora, en este patrón de onda estacionaria, va a tener una amplitud diferente, de acuerdo a su coordenada en X, de acuerdo a su posición en la cuerda. Y la otra característica que puedo ver es que cada punto oscila con movimiento armónico. ¿Dónde lo puedo ver? Por el término seno de omega t, por esa parte, ¿no? Y tengo dos expresiones. O sea, cada punto tiene una amplificación, tiene un movimiento armónico simple. Entonces, para que esto no quede en abstracto, vamos a observar una simulación de cómo se generó una onda estacionaria en una cuerda. Entonces, aquí tengo esta simulación. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pues, tal vez atrás. No, se me cerró. No sé qué se hizo. Está. Ok, entonces, en esta simulación, ustedes pueden observar, si se fijan, hay dos líneas punteadas que aparecen ahí, ¿no? Esas líneas punteadas, cada una representa las ondas originales. Las ondas originales. Entonces, vamos a ponerlo. Es que no se ve fluido, eso es lo que no me gusta. Pero bueno, ahí más o menos va. Si ustedes tienen la posibilidad de abrir la simulación, otra página sería ideal. Yo les voy a mandar ahí los enlaces mejor para que ustedes las vean despacio. Porque al menos a mí en la tablet se me ve todo fluido, pero me estoy fijando aquí en la transmisión en YouTube que se pausa, ¿verdad? Que no va fluido. Bueno, entonces les decía que esas ondas o esas líneas punteadas representan las ondas
las ondas originales. Entonces, va a llegar un momento, como ese exactamente al que estoy llegando por ahí, lo voy a pausar ahí justamente. Justamente ahí lo que estoy viendo es que hay dos puntos especiales. Está, vamos a marcarlo aquí, está este de aquí, el de en medio, y están estos dos de aquí. Y están estos dos. Están esos dos, ¿no? Entonces, lo que puedo notar en el caso, a ver si puedo, vamos a pausarlo ahí, más o menos, por ahí, ahí está. Tengo ese otro punto, ¿no? Justamente donde pause esto. Ok, ¿qué puedo ver aquí? ¿Qué puedo ver? Voy a poner en color negro mejor. Tengo este punto y tengo estos puntos. A este punto le voy a llamar un nodo y a este punto le voy a llamar un nodo y a este del medio le voy a llamar un antinodo. ¿Por qué se llaman así? Bueno, en los nodos resulta que lo que existe es una interferencia destructiva entre las dos ondas. Las ondas en ese punto sufren una interferencia destructiva completa y por lo tanto entonces la onda resultante en ese punto es una onda de amplitud cero. Mientras que en los antinodos las ondas están sufriendo una interferencia constructiva completa. Entonces la onda que resulta en los antinodos es del doble de la amplitud que la onda original. Y si se acuerdan, nosotros teníamos un término que decíamos la amplitud como función de X es igual a 2 veces la amplitud de las ondas originales por el seno de KX. Entonces decíamos, bueno, entonces cada punto tiene una amplitud diferente. Y aquí lo puedo ver, ¿no? Este punto tiene una amplitud, este tiene otra, este tiene otra, este tiene otra y así. O sea, cada punto tiene una amplitud diferente de acuerdo a la coordenada en X que tiene. Entonces, donde se da un nodo, lo que quiere decir es que el seno de KX es igual a 0. Y por lo tanto se da una interferencia destructiva. Y donde se da una interferencia constructiva en los antinodos, el seno de KX toma los valores de más menos 1. Entonces, por lo tanto, tiene el máximo de la amplitud, que es igual a 2 veces la amplitud de las ondas originales. Entonces, esas son las características que tiene. Entonces, lo voy a dejar que haga su movimiento. Espero que se logre ver bien. Yo sé que se ve un poco pausado, pero... eh, bueno, entonces, eso es lo que puedo observar. Ahora, la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿dónde se encuentran ubicados esos nodos y esos antinodos? Entonces veo que para diferentes condiciones, note aquí que en la pantalla me aparece frecuencia, periodo, rapidez de la onda, longitud de onda, la amplitud. Entonces, si yo cambio un poco las condiciones de las ondas originales, se me va a formar lo que se conoce como un segundo
un segundo armónico, ¿no? Fíjese, vamos, aquí tengo el primero. Y vea que la rapidez cambia tanto la frecuencia como el periodo, como la longitud de onda. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Pues tengo más puntos de estos que se conocen como nodos y antinodos, ¿no? Pauso por ahí. Y entonces puedo notar que aquí hay 2 antinodos y 3 nodos. Están, vamos a borrar esto. Aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo y aquí tengo otro nodo. 3. Paso al siguiente y ahora voy a observar. Voy a observar eso, ¿verdad? No se ve bien. Bueno, mejor voy a seguir con los apuntes de la clase porque realmente no se ve como quisiera. Se ve demasiado pausado. Ok. Bueno, entonces resulta que lo que usted observa, voy a tratar de mejor dibujarlo en lugar de verlo ahí. Lo que usted encuentra son patrones de onda que se conocen como bucles. Mejor lo voy a mostrar aquí con una figura del libro. Eso sí, esos están mejor en lugar de dibujarlos. En la página 492. Por aquí. Aquí están. Aquí están. Entonces, esos son los patrones que se forman en la cuerda. Ustedes los van a poder ver mejor en el laboratorio, ¿no? Y del inciso A al inciso D, lo que tengo es lo que se conocen como los armónicos. Entonces, un armónico es aquel en el cual está formado por un bucle. Un bucle es la configuración que hay entre un nodo y un antinodo. Entre un nodo y un nodo. Entonces, en el primer caso, en el inciso A, lo que tengo es un nodo, un antinodo y otro nodo, ¿no? Entonces, ese es un bucle. En el segundo, lo que tengo es un nodo, un antinodo, un nodo, un antinodo, un nodo. Ese es el segundo armónico. Entonces, ¿cómo saber cuál es el armónico? Por el número de antinodos. Si se fijan en el inciso A solo hay un antinodo, en el inciso B hay 2 antinodos, en el 3 hay 3 antinodos y en el 4 hay 4 antinodos. Entonces, esas son las configuraciones que se forman, ¿verdad? Como lo ven en la pantalla, los nodos son los puntos donde la cuerda no se mueve y los antinodos son los puntos donde la amplitud del movimiento de la cuerda es el máximo. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es calcular cuál va a ser la posición que tienen esos antinodos en la cuerda, Entonces, para saber la posición de los antinodos, lo que voy a hacer es tomar nada más la parte de la amplitud. La posición de los nodos. Entonces, nosotros sabemos que en un nodo, Y es igual a 0. Y por lo tanto, entonces, lo que quiere decir es que el seno de Kx tiene que ser igual a 0 en ese punto. Para que el desplazamiento en Y sea 0, ¿no? Para que el desplazamiento en Y sea 0. Bueno, entonces nosotros sabemos que el seno de Kx es igual a 0 cuando Kx toma los siguientes valores. 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi y así sucesivamente. Hasta decir npi, donde n
toma valores de 0, 1, 2, etcétera, ¿no? En esos valores, el argumento hace que el seno valga 0. Bueno, entonces puedo tomar esa sucesión. Esto que tengo aquí, pues es una sucesión de términos. Y lo que voy a hacer es que voy a mandar a dividir el k que tengo en el lado izquierdo. Entonces me va a quedar x. Aquí me va a quedar siempre 0. Aquí me va a quedar pi sobre k. Aquí me va a quedar 2pi sobre k. 3pi sobre k, etcétera, ¿no? Y lo que voy a hacer es que voy a multiplicar y dividir entre 2 en el primer término. Lo mismo voy a hacer con el segundo y así sucesivamente con todos. Con el tercero no es necesario porque ya aparece exactamente la forma que busco. Entonces lo que noto es que el primero me da 0. El segundo me va a quedar 2pi sobre k entre 2. Y 2pi sobre k es lambda. Entonces me va a quedar lambda sobre 2. 2pi sobre k es lambda. Igual aquí. Si agarro este 2pi y lo divido con este k, entonces me va a quedar 3 medios. 3 medios de lambda. Entonces quiere decir que estas son las posiciones de los antinodos. El primer de los nodos. El primer nodo va a estar ubicado en la posición de la cuerda x igual a 0. El segundo nodo va a estar ubicado en la posición de la cuerda lambda medios. El tercero va a estar en lambda y así sucesivamente. Como lo puedo ver precisamente en esta figura. En esta figura puedo ver que aquí de aquí a aquí, de ese primer nodo al segundo nodo, entonces lo que hay es la mitad de lambda medios. Igual aquí en el segundo armónico. Aquí la distancia que tengo es lambda, ¿no? Entonces la distancia entre nodo y nodo es lambda medios. ¿Sí? Lo mismo aquí tengo, sería 3 medios de lambda. Así que aquí tengo lambda medios. Aquí otra vez tengo lambda medios. Y aquí tengo lambda medios nuevamente. A eso se refiere con la posición de los nodos en la cuerda. O sea, va a estar podemos generalizar, cada n lambda medios va a estar ubicado un nodo en la cuerda, de acuerdo a el armónico que se forma. No se van a formar todos los armónicos, depende de las condiciones originales de las cuerdas, de las ondas. Entonces, podemos decir eso también aquí como un comentario adicional. Entonces, la distancia de nodo a nodo es lambda medios. La distancia de antinodo a antinodo también es lambda medios. Y la distancia entre nodo y antinodo es lambda cuartos. Obviamente estamos hablando de consecutivos, ¿no? Cuando digo eso, consecutivo. La distancia entre dos nodos consecutivos es lambda medios. Entre dos antinodos consecutivos es lambda medios. Y entre nodo y antinodo es lambda cuarto. También uno puede hacer una demostración, ¿verdad? Para encontrar la posición de los antinodos.
Y aquí me faltó hacer la generalización. Esto entonces está ubicado cada n lambda medios, ¿verdad? Siempre con un valor de n igual a 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cada distancia de esa vamos a encontrar pues a los nodos. Bueno, el siguiente cálculo que me interesa hacer es ver que realmente la cuerda no cambió su longitud. Voy a hacer una captura de una imagen que está aquí en el libro para explicar eso. Es precisamente esta que está aquí. Voy a hacer la captura y me lo voy a llevar para allá para que podamos ver mejor esto. Entonces, aquí pues vamos a hacer un análisis un poco más detallado de los armónicos. Aquí tengo la frecuencia fundamental o el armónico fundamental, que es el que voy a utilizar la letra n minúscula para identificarlos. Entonces, n igual a 1 será el armónico fundamental. El n igual a 2, a veces también se le llama los sobretonos a todos aquellos que están después del fundamental, ¿no? Entonces, por eso el n igual a 2 se llama el primer sobretono, el n igual a 3 el segundo, y el n igual a 4 el tercer sobretono. Entonces, ahí van las características. ¿Cómo identifica usted un armónico del otro? Pues por el número de antinodos. Entonces, n vale 1 en el fundamental porque solo hay un antinodo, n vale 2 en el segundo armónico porque hay dos antinodos y así sucesivamente. Ahora, que yo cambie de armónico no quiere decir que la longitud de la cuerda cambie. Entonces, note en cada figura que la longitud de la cuerda pues sigue siendo la misma, L, ¿no? A pesar de que me van a salir más armónicos, la longitud de la cuerda no la cambié. Lo que hago para pasar de un armónico a otro es cambiar la frecuencia del instrumento que nosotros estamos utilizando para generar las ondas. Eso lo van a poder ver también en el laboratorio. Hay un vibrador que ese vibrador se está cambiando en cada uno para generar diferentes armónicos. Entonces, la longitud va a seguir siendo la misma. Entonces, la longitud en el primer armónico es igual a lambda medios porque solo es la mitad de una onda. Y recuerde que la distancia de nodo a nodo es lambda medios. En el segundo, como tengo dos antinodos, entonces tengo una onda completa y por lo tanto L es igual a lambda. En el segundo tengo una onda y media y por lo tanto L es igual a 3 medios de lambda y así sucesivamente. Entonces, en general, uno puede observar que L, la longitud de la cuerda, se puede escribir con una fórmula general, N sobre lambda medios, donde N toma valores de 1, 2, 3 y así sucesivamente. O sea, tengo esta ecuación que es la longitud de la cuerda en términos de lambda, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el despeje al contrario, voy a despejar lambda en términos de L. Entonces para eso, lambda me va a quedar 2L sobre N. Entonces eso le voy a poner un subíndice N minúscula aquí, eso lo que me va a dar es la frecuencia, o perdón, la longitud de onda que tiene cada uno de los armónicos. La longitud de onda de acuerdo a la distancia o a la longitud de la cuerda. Y finalmente nosotros sabemos que la frecuencia es igual al producto o al cociente más bien de la velocidad entre lambda.
Entonces ya con esto puedo tener una ecuación general para la frecuencia enésima, que sería la velocidad entre lambda n, o sea igual a n sobre la velocidad entre 2L, entre 2L. Muy bien, entonces esta ecuación me va a decir a mí cuál es la frecuencia de cada uno de los armónicos, así como aparece marcada aquí en la misma figura. O sea, F1, F2, F3, F4. O sea, para una cierta longitud de la cuerda, ¿cuál es la frecuencia a la que tengo que ajustar pues el vibrador para obtener una frecuencia en particular? Y si nota, pues esto realmente es la misma frecuencia cuando n vale 1. Entonces se puede hacer una generalización de que esto es igual a n por F1. Por eso es que a estas frecuencias o esta configuración se le llaman los armónicos, porque sigue exactamente la misma secuencia, no sé si se recuerdan de cálculo 2, de la serie armónica, una serie armónica. Entonces aquí tengo la frecuencia de los armónicos, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia que tiene que tener cada armónico? O también llamados los sobretonos, ¿verdad? Los sobretonos. Entonces, normalmente nosotros en los problemas estamos interesados para una determinada configuración en determinar ya sea la frecuencia de un armónico en particular o ya sea la longitud de onda de un armónico. También nos interesan, por ejemplo, conocer en base a una medición directa, usando la distancia de nodo a nodo o de nodo a antinodo, cómo calcular lambda, ¿verdad? Por ahí van normalmente. Otra cosa que usted puede observar aquí con las frecuencias es, vaya, vamos a poner dos frecuencias, digamos la 8 menos la 7. Entonces aquí me va a quedar 7 veces la velocidad entre 2L, no, 8 veces. 8 veces la velocidad menos 7 veces la velocidad entre 2L. Y esto me va a quedar B sobre 2L, que otra vez es la frecuencia fundamental. Y así lo puede probar para diferentes frecuencias que son consecutivas. Entonces se puede generalizar a que la frecuencia n más 1 menos la frecuencia n es igual a la frecuencia fundamental. Esta es otra ecuación que es muy útil. Le pueden dar a usted la frecuencia entre dos armónicos que son consecutivos y con ello pedirle cuál es la frecuencia fundamental del sistema. Bueno, entonces, con esto, digamos que termino la introducción. Mañana lo que haríamos sería más que todo hacer problemas para ver cómo aplico todas estas expresiones a problemas en particular. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, tal vez por problemas con el internet, alguna parte no la escucharon bien, me escuché entrecortado o algo así. Me disculpo por los simuladores porque es problema del internet que no se vean tan fluidos. Entonces les voy a mandar las direcciones de los simuladores al grupo para que ustedes las puedan ver mejor en su casa. El nodo dijo que siempre eran en los y igual a 0. ¿Siempre era En y igual a 0. el qué? Los nodos. Sí, en los nodos el desplazamiento es igual a 0. O sea, en los nodos el desplazamiento transversal es igual a 0 y en los antinodos es el máximo. O sea, en los nodos está ocurriendo una interferencia destructiva y en los antinodos una interferencia constructiva.
¿Alguien más? David, ¿alguna pregunta, David? Todo claro, licenciado. Ok, bien. Evelyn, ¿todo bien? Ok. Bueno, mañana lo vamos a poder ver con más detalle porque pues, ya vamos a ver los problemas en particular. Vamos a ver si hacemos unos 2 o 3 problemas en la clase de mañana. Y así ustedes pues tienen una idea de cómo se aplican todos estos los conceptos. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día, buen provecho. Cualquier pregunta con la tarea también, pues me pueden escribir y con gusto les ayudo. Cuídense mucho.